Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. A algunos de ustedes los conozco, me conocen, más aún, creo que en algún momento hice como alguna charla, ¿cierto? Bueno, y entonces obviamente no quiero repetir de lo que se habló en ese momento, pero ustedes me dirán si estoy equivocado. Yo voy a hacer una introducción simplemente, porque creo que lo más importante es conversar. Y cuando digo conversar es en términos de expresar nuestros pensamientos, ponerlos sobre la mesa y entonces se suscitan preguntas. Y en ese sentido quiero evitar una charla de 1 hora y dejar la segunda para las preguntas. No, quiero hacer una introducción relativamente breve porque cuando yo estaba en la situación de ustedes, en esa edad y en la universidad, me hacía una pregunta. ¿Por qué los profes vienen a echar su rollo de su conocimiento y está uno allá sentado, oyendo? ¿Y por qué uno es simplemente espectador? ¿Por qué no hay algo de va y viene en términos de poner el pensamiento en ese plan? Por una razón, digo que es muy interesante, es que si uno se plantea interrogantes, y se los debe plantear siempre y para todo. Y no me refiero solo al conocimiento, porque es bien sabido que la investigación avanza es en la búsqueda de respuestas a preguntas que se hicieron previamente. Ese es el camino de la ciencia, de todas las ciencias. Responder a interrogantes, algo para lo cual no hay una explicación satisfactoria. Bueno, pues se van a sorprender porque esa misma metodología, que es la que yo hubiera querido de mis maestros, no la encontraba. Y la segunda, que era sobre los problemas actuales, nunca llegábamos a la actualidad. Siempre estábamos en antecedentes, siempre estábamos en historia, pero sobre el presente poco. Llegué a sospechar, y en algunos casos creí tener razón, es que mis maestros no comprenden el presente que viven. Y al no comprender el presente, entonces es mejor refugiarnos en el pasado, sin demeritar para nada la labor de los historiadores, en absoluto. Entonces, sobre esa base, voy a hacer una introducción y espero que más bien haya las preguntas e intentos no de respuesta, sino que simplemente les pueda suscitar nuevas preguntas, ¿sí? Eso desde el punto de vista de pedagogía. Refuerzo el punto. En alguna ocasión tuve problemas con estudiantes porque me dijeron lo siguiente: profe, nosotros hemos venido a la universidad a aprender. ¿A aprender de quién? Pues aprender de los profesores, de los maestros. Y resulta que con usted no estamos aprendiendo nada. Por una razón. Porque en sus clases usted no hace sino hacer preguntas, dejar preguntas. Y entonces se supone que el de la respuesta es usted. Y si usted hace las preguntas, entonces ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, eso me llevó a una reflexión y a una discusión con ellos de un par de sesiones, que paramos lo que estábamos haciendo y vamos a discutir sobre el tema del aprendizaje. No de la enseñanza, sino del aprendizaje, básicamente. Y entonces, estuvimos hablando entonces del conocimiento y del conocimiento en economía.
¿Qué era eso? Y el lugar de las preguntas. Así que muchachos, con toda tranquilidad, estoy aquí para que me puedan, levanto las manos y me puedan esculcar. Cierto que de pronto se puede encontrar algo en estos bolsillos, digamos, de tantos años. Bueno, debo decir que llegué a la universidad, mi aspiración era ser profesor en la Universidad Nacional. Y como se dice ahora, como dicen los deportistas, se dieron las cosas. ¿Cómo se dieron las cosas? Por una época de reforma que hubo, la reforma de José Félix Patiño Restrepo, un médico muy brillante, y este médico llegó a plantear cosas nuevas para la universidad, que la universidad era una federación de facultades, donde cada una hacía lo que quería, pero no había una unidad, y había unas facultades muy poderosas, y era muy importante, digamos así, el reexaminar esa situación. De tal manera que todo el mundo se puso a reflexionar sobre eso. Eso era el año 1965. Yo había entrado en el año 63, o sea, estaba a la altura del tercer año, el régimen era anual, estaba a la altura del tercer año, y empezamos a discutir, pero con una ventaja que teníamos los estudiantes en ese momento, algunos estudiantes, y era que nosotros teníamos como un colectivo informal de discusión, donde en la cafetería era el lugar más importante para nosotros, especialmente en la cafetería central, porque en esa época era muy precario el resto, entonces era la central, donde por allí pasaba toda la información de todo. De tal manera que nosotros ya funcionábamos como un colectivo que trabajaba como un programa alterno al de la facultad. No nos satisfacía lo que tenía la facultad. Entonces, pero no sabíamos nada más, simplemente que no nos sentíamos cómodos. Entonces era circular libros, discutir entre nosotros y proponer actividades del tipo, traigamos al ministro de Minas y Petróleos, el doctor Enrique Pardo Parra, y los estudiantes hacíamos que las directivas lo invitaran, porque generalmente estos personajes, si lo invitan los estudiantes, pues no van, simplemente estudiantil, entonces van. Pero teníamos la manera para que los invitaran. A veces notábamos resistencias, pero estábamos en el asunto de presionar que sí vinieran. Época de la Universidad Nacional en la cual era una universidad absolutamente libre, donde todo el mundo podía entrar, no tenía puertas, no tenía mallas. La universidad, pues una puerta simbólica sí, pero se podía entrar sin problemas, se podía circular. Y lo mismo se podía invitar a quien fuera. Compañeros en el aula de clase, uno que otro militar. Para la época, el mayor Lanciano iba con su uniforme, todo, allá era un compañero nuestro. La monjita Pachita, Francisca, era una monjita, era otra compañera, estaba allí. Y así, eso era normalísimo. Bueno, toda esa situación se acabó a partir de noviembre de 1964. La fecha la tengo clara porque era el doctor Carlos Lleras Restrepo, iba a hablar en la Universidad Nacional en el aula máxima de Derecho, que era el lugar más grande que tenía la universidad. El doctor Lleras Restrepo llegó, pero no pudo dar su conferencia. Fue saboteado. Yo estaba entre los estudiantes, 64 estaba en segundo año, ya terminando el segundo año, y tenía mucho interés en escuchar al doctor Lleras Restrepo, como muchos. Pero había un grupo de mi facultad, de mis compañeros, que yo no sabía que
estaban en la cuestión de impedir que él hablara, porque era una precandidatura muy anunciada, con demasiada anticipación. Él fue presidente entre el 66 y el 70, y estábamos en el 64, noviembre. Entonces simplemente cuando él llegó se le recibió con aplausos, una ovación de aplausos mayor que la que era usual escuchar como aplauso. Y entonces, y con música, con un corrido mexicano, pero con letra para la ocasión. Y la letra era Carlitos el Devaluador. Se había dado una devaluación muy fuerte en los años 62, 63, pero realmente no sé por qué se le puso Carlitos el Devaluador, porque el devaluador pues, fue el presidente de entonces, bueno, uno de sus ministros, porque el presidente de entonces poco de economía, el Guillermo León Valencia, era ajeno al tema económico, como uno que otro presidente después muy extraño al tema. El hecho fue que yo quedé sorprendido de ver, yo estaba adelante, quizás por miope me gusta estar adelante para poder ver mejor, y fue ver la transformación en segundos de él, porque la sonrisa más complaciente de esos aplausos y cómo esa sonrisa se va transformando en un rictus de absolutamente, digamos, de rabia, cuando se dio cuenta que el aplauso era un saboteo, ¿cierto? Un saboteo de tal manera que enseguida pues hubo coscorrones, que le dieron coscorrones en su cabeza, en la calva, el doctor Gerard Restrepo, y entonces en ese momento ya los guardaespaldas lo rodearon y lo movieron, salió para la decanatura. En fin, yo dije, bueno, aquí no hubo ya conferencia, pues me fui. A los 20 minutos estaba el batallón guardia presidencial rompiendo puertas y todo, hasta lo encontraron, pero tal vez no tenían claridad de dónde era que estaba, pero él estaba en la decanatura, pero rompieron todo para allá. Y llegó a la presidencia al 66, y lo primero, Maya, es que hubo otro evento en el 66, ya como presidente, vino Rockefeller a inaugurar un laboratorio, y el hecho fue que manifestación en contra, y desde ahí sí se militarizó la universidad, se le puso malla, etcétera, y estuvo, pues él ya estaba tocado contra la Universidad Nacional, y el rector renunció porque se dio cuenta que ahí no había, digamos que el futuro estaba muy difícil para él y para la universidad como rector. Bueno, entonces ese fue el momento. Apliqué entonces para profesor, fui seleccionado, fue un concurso que se hizo en facultad, que los que tengan más de 4 pueden aplicar, y selección. Hay becas en Estados Unidos, becas en Chile, becas en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, pero hoy no había mucho que escoger porque no era profesor. Mire, le tocó para Bélgica. Ah, bueno, listo, cualquier parte donde sea está bien, ¿cierto? Está bien. Y Albert Berry hacía la selección, en mi caso, una entrevista para ver si el candidato tiene condiciones o no. Bueno. Y Kerry pues apoyó eso, porque Kerry fue el primer director del departamento de economía, del nuevo departamento en la nueva Facultad de Ciencias Humanas, por la cual luchamos los estudiantes de la época. Pero cuando regresé, las directivas eran otras muy distintas en su visión de la universidad, y entonces los que habíamos impulsado muchas cosas en la reforma Patiño no fuimos bien vistos. Así que cuando yo regresé a economía, simplemente no fui recibido, pero no. Toqué las puertas en agronomía, estuve en agronomía, tampoco duré, no pasé el año de prueba, y no lo pasé por una razón, yo la llamaría de dignidad.
bueno, fui nombrado director del Departamento de Desarrollo Rural a los 6 meses de haber entrado. Y en reunión de directores, que éramos 4, apoyamos al decano que había sido destituido por el rector o por el académico, yo no recuerdo. Entonces hicimos una carta de apoyo al decano y pidiendo su restitución. La firmamos los 4. Yo sabía muy bien que los otros 3 directores llevaban años en la universidad, pero en esa época era 1 año de prueba. Pero la firmé y dije, no firmar me pesaría toda la vida que para conservar un puesto uno no se manifieste. Bueno, así fue que cuando se venció el contrato, en el último día, a la última hora, llegó el mensajero a las 5 de la tarde con la carta de que su contrato no es renovado. Y todos mis colegas pendientes se salvó. No llegó la carta, yo, que la carta llega, o sea, llega porque llega, y llegó. Pero al día siguiente estaba trabajando en Planeación Nacional. Ya advertido de que eso venía, para mí había hablado en planeación y entonces entré. Con esto quiero señalar una cosa. El primer trabajo, tengan siempre, digamos, estén advertidos. Lo puede marcar a uno para toda la vida. El primer trabajo, puede que no. Bueno, en mi caso me marcó, porque al estar en Planeación Nacional, yendo de agronomía, pues era la División de Estudios Agropecuarios, dirigida por un ingeniero agrónomo, esa división. Entonces me ocupé de los problemas agrarios y de allí salí para la época. Renuncié después de 2 años y medio. Era un buen trabajo, un buen sitio para trabajar. Profesionalmente, Planeación era la élite, trabajaba en Planeación Nacional. Pero los directores de división, de unidad, tenían una política que era muy interesante, y era que con gente joven se nos permitía, digamos, estudiar, aprender allí, pero había que hacer el trabajo que a nadie le gustaba, pero que había que hacer, que nosotros llamábamos apagar incendios, de cosas cotidianas que hay que resolver y que entonces tienes que estar, que no te dejan mucho, pero que hay que hacerlas. Y entonces, en ese aspecto, eso era muy interesante. Pero de ahí salí para Tunja. Se me ofreció la dirección del Departamento de Economía, de un nuevo Departamento de Economía en la facultad. Se llamaba Facultad de Economía, pero el departamento no, yo llegué a dirigir el departamento. Entonces, el decano tal vez manejaba el programa de economía, pero ya se quería que fuera un departamento y entonces, bueno, yo llegué a hacerlo allí. Y fue una experiencia como de unos 3 años largos. Al cabo de los 3 años me dije a mí mismo, solo tienes 2 posibilidades. O te quedas aquí en Tunja, pero yo no puedo vivir en Tunja, ya llevaba 8 meses y dije yo no, vivir no, es muy duro, muy frío. No por la altura, sino por la sensación térmica, porque está en un descampado total Tunja. Cruce de caminos para cualquier parte, para el occidente, para Cali, para el Ecuador, para Venezuela, para los llanos. Por ese motivo Tunja no tiene montaña donde esté en la ciudad. Bueno, entonces dije, es o vivo en Villa de Leyva, que me parece excelente vivir allí, o me voy a la Universidad Nacional. A ese momento ya la Nacional, digamos, había restituido a los profesores que habían salido en el año 72, 73. Los había restituido. Y a mí agronomía me llamó y me dijo, si quiere profesor volver, venga para acá, que aquí está su puesto. Pero yo no quise, ya dije, no, ya no regreso a agronomía. Entonces, me quedé en Tunja. Eran épocas muy diferentes a las actuales, pero donde uno vive la provincia y lo que es la provincia.
yo dictaba un curso de economía del trabajo, preparé, y otro de economía agraria. En economía del trabajo invité a los estudiantes, la próxima clase se hará en una sala de cine, tal sala de cine, digamos a matiné, a las 3 de la tarde. La película, La clase obrera va al paraíso. Era una película italiana sobre, en Turín, la fábrica del señor Agnelli, la Fiat. Y la película mostraba cómo son las cadencias en la cadena de producción, en esa línea en movimiento de producción. Y yo, esto para el curso de Economía del Trabajo viene perfecto. Y el otro ya con la picaresca italiana, que es muy divertida y entretenida, pues completaba la película. La mitad de los estudiantes se negaron a ir, no fueron. Entonces cuando vino la composición, la hice sobre la película. La hice sobre la película. Así que se rajó, esa mitad que no fue a cine, caput, quedaron. Y el consejo académico me citó para que yo explicara por qué hacía clases en las salas de cine. Tenemos un profesor maquetas que invitas a cine. Entonces, bueno, fui y obviamente pues, quedó claro por qué era pertinente ver esa película. Bueno, pero ahí siguieron los problemas y se multiplicaron y finalmente fui destituido con 12 compañeros más. Yo protesté la medida porque no se me consultó por qué se destituía a 3 profesores, a 3, no, perdón, a 2, a 3, sí, a 3. ¿Por qué? No se me consultó. Entonces yo decía, ¿hay razones académicas? Bien, ¿cuáles son? Porque eran profesores muy buenos, y no se les expulsaba por razones académicas realmente, yo lo sabía. Pero me pareció una buena ocasión para pedirle a todo el profesorado que presentara el programa que hacían, lo sustentaran. Una buena ocasión, revisemos. El hecho fue que los estudiantes... entonces fuimos citados al consejo académico, el director y 12 profesores. Y nosotros hicimos como la acusación era la acusación era básicamente que nosotros no aportábamos, había que salir de nosotros. La cuestión era sencilla. Estos profesores fumaban marihuana. Y estos profesores que fumaban marihuana lo hacían, cigarro, lo armaban, lo prendían, fumaban y listo. Los directivos sabían que yo no fumaba marihuana, porque ya había tenido un primer choque. No choque de mi parte, sino simplemente que en un pequeño círculo de cineclub al cual iba, donde estaban mis colegas directivos de facultad, cuando me pasaron el cachito yo lo pasé a otro. Dijeron, pero profe, usted viene de París, ¿cómo que no fuma marihuana? ¿Pero qué pasa? El hashish, profe. Entonces yo les decía, mira, lo que pasa es que yo no he tenido necesidad y al no sentir necesidad, pues no lo hago, simplemente. Pero ustedes están en libertad de eso, si ya es decisión de cada uno de ustedes. Bueno, no me volvieron a invitar. Yo pienso que la gente se siente censurada, no me invitaron más. Entonces, cuando ese fue el motivo, nosotros presentamos una respuesta que armamos colectivamente. Y todos y cada uno de los 12 respondimos exactamente de la misma manera. No es cierto que que hayamos actuado en contra de los intereses del estudiantado de la universidad. Por el contrario, hemos aportado de nuestro propio peculio para suplir las necesidades que la universidad no da. Nosotros damos lo siguiente,
Y así con las 12 preguntas, de tal manera que cuando el Consejo Académico cita a cada uno, les tocó aguantar una hora de cada uno respondiendo lo mismo. Entonces, obviamente que eso era una cuestión de desacato a la autoridad, por supuesto. Entonces fuimos destituidos. La cuestión, al final, los 12 que salimos, todos hicieron una vida profesional interesante, la mayor parte en la academia, fuera. Cercano a nosotros acá, Ricardo Bonilla, ¿cierto? ¿Sí? Era uno de los profes de los jóvenes, era Ricardo. Bueno, entonces de ahí ya salí para Venezuela. Me dio la oportunidad. Un reto muy importante. Se necesita un investigador experimentado en tema agrario y rural. Entonces, eso fue en un seminario en los Andes. El venezolano que vino de la Universidad Central pidió a los presentes, el seminario era de desarrollo rural. Yo me apunté, y yo, mire, ¿usted tiene experiencia investigativa? Claro que sí, por supuesto. La verdad, no la tenía formalmente, de manera informal sí, porque el DANE había agrupado, había nucleado a profesionales jóvenes en un seminario que el doctor Ernesto Rojas Morales bautizó Seminario de Problemas Colombianos. Y entonces allí estaba una socióloga con la que había estudiado en Lovaina, Soledad Ruiz, unas monografías extraordinarias sobre el café, sobre el arroz, sobre el algodón, en el tema del trabajo. Entonces por eso yo me he metido en el tema del trabajo, por esos trabajos concretos que ella había hecho y que yo había conocido. Estaba Salomón Kalmanovitz. De ahí salió en 3 números consecutivos su estudio sobre la agricultura colombiana, que luego fuera editado por Valencia Editores, por el año 78 tal vez. Estaba Gabriel Misas, estaba Camilo González Pozo, ingeniero químico, pero hoy está en temas de la paz, pero en ese momento era una persona también muy inquieta. Bueno, el hecho es que para algunos amigos cercanos, nos pasábamos los proyectos en el estado en que estuvieran, como para ver uno qué opina, qué piensa, pues, así a los amigos. Entonces yo me pasaba lo de la película El Cartero, aquel que toma el poema de Neruda y entonces simplemente lo hace suyo porque le resuelve un problema, ¿no es cierto? Haciéndolo como si fuera suyo cuando era un poema de Neruda. Yo lo que hacía allí era simplemente que sabía que era de mis compañeros, no negaba eso en absoluto, pero conozco de qué están hablando, entonces me siento con que puedo armar un proyecto de investigación. Y así fue como armé el proyecto la pregunta era, ¿qué hacen los colombianos en el agro venezolano? Hagan de cuenta, hace tantos años, como si la pregunta hoy fuera, ¿qué hacen los venezolanos en Colombia? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces era un trabajo sobre ese tema, sobre el agro. Entonces, después de revisar estudios hechos en Colombia sobre el agro colombiano, ¿qué hay sobre el trabajo? Porque este tema va a ser sobre el trabajo de los colombianos en el agro. Entonces encontré cosas sumamente interesantes sobre el algodón en la costa, en el Cesar, en el Tolima, de estudios puntuales que daban pistas. Bueno, mi punto era, las dan sobre otros cultivos, pero finalmente hay que hacerlo sobre el algodón, sobre la caña de azúcar. Bueno, se seleccionó, se hizo y trabajamos el tema con uno para hacer un muestreo estadístico, entonces un experto en muestreo muy bueno diseñó la muestra y debíamos hacer tal número de encuestas
y entrevistas en profundidad y tal. Bueno, salió el libro, muy bien remunerado en Venezuela, extraordinariamente bien, tan bien pagado que al regreso yo no quedé satisfecho con el informe que presenté. No quedé satisfecho, sino esto requiere más, esto requiere más. Y entonces terminé aquí, en un año largo, terminé para publicar un libro, que lo hicimos con la compañera con la que trabajamos, una socióloga, Luz Marina Díaz. Vivimos un año de los ahorros. Nunca he estado tan feliz en el trabajo y dándole tan duro al trabajo como cuando uno sabe que está trabajando para uno, ¿cierto? Y que no está... ¿A quién le rinde cuentas? A ti mismo, ¿cierto? Sí, de cómo va el trabajo. Entonces ahí salió el libro de La moderna esclavitud, los indocumentados en Venezuela, pero ya como queríamos. Que a ese momento un informe, si se quiere, científico, entre comillas, no debe tener fotografías. Son fotografías de trabajadores de 25 años que se consideraban viejos, y con la cámara yo hacía los acercamientos para tomar primeros planos y ver ya las arrugas en el rostro. ¿Pero por qué? Porque era gente que trabajaba 18 horas diarias para poder hacer un ahorro que valiera la pena para traer a Colombia de regreso para sus familias. Entonces, poner poesía. ¿Por qué no? Un poema de Nicolás Guillén, hermosísimo, alusivo a, porque no puede estar en un informe, en un trabajo. Bueno, ya en el informe no estuvo, claro que no estaba. Depurar, sacar cuadros estadísticos y dejar solo aquellos relevantes. Y en fin, sentirte a gusto con lo que haces finalmente. Entonces, el trabajo fue financiado por Conciencias y se demoró porque ese proceso de mandarlo a que conceptúen se demoró. Entonces el libro salió en el 83. Nosotros regresamos en el 80, a final, diciembre del 80. 81, haciendo trabajo, terminando de hacer trabajo en Cali, en el Centro Internacional de Estudios de la Caña, y en la casa escribiendo, Entonces el 81, 82, bueno, eso se toma ese tiempo. Por tanto, lo considero uno de los mejores trabajos, a mi gusto, independiente de... Los otros trabajos que me dieron más satisfacción fueron aquellos donde no hubo dinero de por medio. Al regresar, yo ya no trabajé con la universidad. Era profesor ocasional. Ustedes saben cómo son los ocasionales, van, vienen, están. Pero trabajé con un hermano mío en una empresa familiar, pero le dimos un manejo empresarial. Un manejo empresarial quiere decir una junta directiva donde no está la familia representada. Y mi trabajo para poder, lo primero que hice fue sobre costos, que me invitó una asesoría, 3 meses, otros 3, y luego me quedé 20 años, completé 20 años. Pero con una condición, que era, yo trabajo medio tiempo, trabajo de 7 de la mañana al mediodía. Eso era. Y de la tarde ya es mía y la noche también. Entonces eso era en la Fundación Finis, fundación que hicimos los estudiantes que pasamos por cursos de Locklin Kerry, que fue el director que nosotros llevamos a la Nacional. Habíamos querido a Antonio García, lo presentamos, él se presentó, logramos invitación que le hiciera el viejo decano de la vieja facultad, pero notamos que había resistencia, entonces dijimos, no vamos a dar luchas donde se sabe que vamos a perder, entonces Antonio no pudo ser, pero Locklin Kerry sí. Y otros más jóvenes que luego pasaron por las manos de Kerry también, pero ya en Planeación Nacional, y Kerry ya estaba en los Andes. Bueno, el hecho es que
vine a trabajar como economista privado en las mañanas. Pero me hacía una pregunta, ¿qué relevancia tiene social, económica, aparte del interés familiar, esto que uno hace? ¿Qué fue lo que yo hice? Hacer un estudio como digamos, como lo que vende Nielsen de estudios de mercado, que son costosísimos para una empresa. Los estudios los tienen las multinacionales, empresas muy grandes. Pero yo hice uno con la metodología DANE de encuesta manufacturera y encuesta de hogares, pero acomodada a lo que hacía esa empresa. Entonces, ¿cómo consigues la información? ¿Cómo fabricas tus instrumentos? Y lo que no había querido estudiar en la carrera, contabilidad. Yo pasé contabilidad, como le paso, no, yo no le pierdo tiempo a eso que no me gusta, y entonces esa era la nota que me bajaba el promedio, pero ahí la llevaba apenas. Y cuando llego a la empresa, lo primero que digo es, yo no sé nada de contabilidad. Pues muy sencillo, compro los textos y sé quiénes los han escrito. Entonces los compro. Y al final esos son indicadores, lo que uno tiene que tener, indicadores. Bueno, el hecho fue que me divertí mucho en términos de crear, pero el convenio con mi hermano, que era el gerente, fue muy sencillo. Me dijo, mire hermano, yo sé que a usted se le facilita mucho escribir montañas de papel y aquí no queremos eso. Lo que nosotros necesitamos son informes que no pasen de 10 páginas. 10 ya es mucho, pero pongámosle un límite de 10. Porque dije, yo puedo hacer investigación aquí. Me dijo, hágala, pero que no pase de 10 páginas. Entonces lo que hice fue finalmente hacer un proyecto que lo iba seccionando para poderlo pasar por informes mensuales. Y ya al cabo del tiempo lo que ya tenía era una cuestión para 3 años. Nuestro horizonte era 3 años. Cuando antes no había nada, ningún horizonte de nada, sino vamos a ver cómo nos va este año, así como si fuera. Entonces, no, hacer un plan. Y el aprendizaje digamos, pulí mucho las armas cuando una multinacional quiso comprarla. Y esa multinacional era una poderosa empresa que se llama 3M. Y 3M es un gigante. Y estuvimos trabajando un año con ellos, compartiendo nuestra información con ellos y con una contraparte. Entonces yo aprendí muchísimo en ese año. Y ellos también. Resolví una duda que yo tenía muy grande y es la siguiente. Era, ¿por qué les interesó esa empresa tan pequeña? Tan pequeña. Porque una vez que hicieron la visita, vinieron de visita, pasaron por el laboratorio, que era un laboratorio grande, porque era una empresa nacional, pero que quería hacer productos que se compararan con los de multinacionales. Tenía un buen laboratorio, pero bueno, lo ven, lo miran, pasan por la planta de producción y cuando termina la visita nos preguntan, bueno, ahora sí vamos a visitar la planta. Pues, pero es que estuvimos en la planta. Entonces, nosotros creíamos que la planta era la del laboratorio. Como el laboratorio es grande, pensábamos que era una plantica para hacer las pruebas. Bueno. Entonces, a la pregunta, ¿por qué les interesó tanto? Digo, no, por una razón. Porque ustedes tienen un nombre muy grande para una empresa muy pequeña. Entonces, obviamente, y la cuestión, nos interesa es el nombre. Lo que nosotros compramos es el nombre. Entonces, al comprar el nombre, quiere decir que tenemos un horizonte de crecimiento muy grande por tener nombre, que es lo difícil.
pero no llegamos a un acuerdo porque lo que ellos ofrecieron era, digamos, les apliqué la misma metodología de ellos, de cómo se valora una empresa, cómo la valoran en términos prácticos. Entonces, al aplicar la misma metodología, entonces ya la cuestión para ellos no era tan interesante como creían. Bueno, el hecho fue que trabajé el resto del tiempo en la fundación de investigaciones y estudios económicos, sociales, fines. Éramos 16 y hoy ya no cuento porque creo que estamos muy pocos. Han muerto la mayoría y muy jóvenes. Yo era de los mayores y entonces estos otros fueron muy jóvenes. Ustedes conocieron algunos de ellos, César González, por ejemplo, Homero Cuevas, Leonidas Mora, ese murió de los primeros, Alberto Corchuelo, Héctor Melo, bueno, una cantidad de colegas que murieron allí muy jóvenes. Entonces el trabajo fue de consultoría y una que otra investigación, que fue muy interesante, como trabajo de investigación con Colciencias, obviamente en tema agrario, y después, digamos, un trabajo ya más como independiente, entonces hacer trabajos una vez para el CID, otra vez para el CES de la Nacional, y otros contratados directamente. Hasta que me dije, bueno, ya, estoy jubilado, estoy pensionado, tengo todo mi tiempo. Entonces, el decano de Economía, que había salido mucho antes que yo, pero me conocía por la Nacional, por cosas, quiero que dictes un curso en la Tadeo. ¿Qué quieres dictar? Yo dije, Historia Económica de Colombia. Me dijo, Alcides, pero tú has dictado eso. Y yo, no, nunca. ¿Y cómo lo vas a dictar? Y dije, maestro, esa es la forma de aprender. Así es como uno aprende. Eso no es... Dije, tranquilo, tranquilo. Es que yo soy un historiador dominical. No te preocupes. Bueno, el hecho fue que así estuve 11 años en la Tadeo. Y con economía colombiana, principios de economía, y me llamaron, la decana del externado me llamó, Alcides, ella me ha conocido en la época de la integración. Y me dijo, necesito un economista para hacer interlocución en Facultad de Ciencias Sociales, con antropólogos, con filósofos, con historiadores, con geógrafos, etcétera, etcétera, y para que tengas un curso de pensamiento económico. Y yo, perfecto, muy bien. Entonces en el externado estuve 6 años y el externado me dejó una cosa muy buena, que fue poderle meter el diente juiciosamente a los 3 tomos que habían salido hasta ese momento de la obra de Immanuel Wallerstein, fallecido recientemente. En una cuestión por la cual yo llegué a la historia, era pensamiento económico, pero pensamiento económico, ¿se trata acaso que el pensamiento económico surge de la lucha de ideas simplemente? ¿Cuáles son las condiciones históricas que generan que un pensamiento surja? ¿Cuáles son? Bueno, ese fue básicamente por qué aterricé en la historia. Entonces ya es aquí en esta academia donde Raúl Alameda, que fue el secretario perpetuo, había propuesto la Antología Económica Colombiana, publicado 2 tomos, y a su fallecimiento, los colegas que sabían de mi afición por la historia me dijeron, Alcides, ¿por qué no continúas tú con esa labor? ¿Ya? Entonces me le medí. Siempre al comienzo uno dice, esto es demasiado grande para lo que yo creo, pero pienso que se puede, y entonces ahí estamos en ese proyecto que va publicado, ustedes saben, los 7 tomos, los 2 últimos este año, y bueno, estoy en eso, pero yo paro aquí para poder. Ahora sí. Bueno, pues vamos como generalmente. Yo tenía
tenía como un par de preguntas. La primera respecto, digamos, a tus años como estudiante de pregrado de la universidad. Pues digamos los 60 es una época supremamente conmocionada a nivel nacional y también a nivel internacional. Yo quisiera, digamos, tal vez tener como, o que me dijeras si, por ejemplo, todo lo que estaba pasando a nivel del arte, la literatura, por ejemplo, no sé, Cien años de soledad de 1967, también, digamos, Santiago García, todo el auge del teatro La Candelaria y demás, Bertolt Brecht, bueno, en fin, ¿sí? Mayo del 68. Entonces, quería saber, pues como un poco tu afición hacia el cine y las artes en general, digamos, en tu experiencia personal, ese boom que hubo en los 60 a nivel literario y artístico, ¿cómo te influenció? Y la otra pregunta que tenía era en torno, digamos, a tus afinidades un poco políticas, ¿sí? También es una época muy marcada, digamos, por las militancias políticas, ¿sí? Entonces, pues si en algún momento militaste en un partido, porque siempre, pues, porque es algo de lo que los académicos están estado hablando, Sí, de su militancia política. sí. Bueno, eso es como... O la ocultan, o a veces se avergüenzan, o a veces uno no sabe allí qué pasa. No, mira, lo primero, realmente la universidad, yo llego a la Universidad Nacional en parte como una reacción. A mí me tocó vivir digamos, como una cuestión, un cambio muy fuerte en mi familia. Mi padre murió muy joven, murió de 52 años. Yo tenía 15 años y en vida de él, y yo soy el séptimo de 9 hermanos, entonces los primeros les tocaron, digamos, la mejor educación que había nacido o tomado un impulso con la República Liberal de López Pumarejo en adelante. Entonces mis hermanos estudiaron en colegios nacionales, Colegio Nacional Camilo Torres, Colegio Nicolás Esguerra, ¿sí? Y mis 2 hermanas lo mismo, en colegios nacionales. Pero esa era una circunstancia. La otra, bueno, y mi padre no era católico, era un liberal de estos antiguos liberales, pero tenía buenas relaciones con la iglesia en el nivel local del barrio. ¿Cómo hacía? Él no iba a misa, pero el cura nunca hablaba de mi papá nada, al contrario, le regaló una imagen de la Virgen de la Milagrosa, entonces de él no hablaban porque se llevaba muy bien, pero él sabía era para que el curito se callado. Pero mi mamá ya había pasado esa época y entonces yo entré a un colegio Fray Cristóbal de Torres. Hoy es colegio, no sé si distrital o nacional, pero en esa época era el fundador, un antioqueño, un humanista, traductor del griego y el latín, el doctor José María Restrepo Millán. Pero por el nombre Fray Cristóbal de Torres ya era evocador del fundador del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Entonces yo voy a dar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Debo decir la verdad, no me recibieron más. Hasta 3er año lo hice y el 4º busqué colegio, porque parece que era bastante insoportable. Entonces llegó al Rosario y además una política de mi padre, la continuó mi madre, que era al llegar a 4º año al internado, sea hombre o sea mujer. Nunca me dijeron por qué, pero yo supongo que era buscando cierta paz en la casa. Ustedes imaginan 9, ¿cierto? Sí, eso es Entonces era entrar a 4º y bueno, y me pareció de todas maneras una experiencia muy interesante para poder convivir y lo que significa la solidaridad, que uno de interno la tiene con otros compañeros, en fin. Entonces, en el colegio, simplemente un buen día, el prefecto de disciplina me dice:
Alcides, no es conveniente esas lecturas que tienes. Yo, fosforito, me encendí. Le dije, primero tiene usted que decir, es que usted es policía. Le dije, usted es policía. Entonces quedó así. Le dije, ¿cómo sabe qué es lo que estoy leyendo? A ver, ¿dónde me leyó qué estoy leyendo? ¿Qué estoy yo leyendo? Entonces, obviamente, había revisado. ¿Qué revisó? Uno de interno, al ser el primero de la clase, le daban, no estaba con todo el mundo, sino que le daban una habitación que tenía la pared, pero hasta la altura un poco más alta de la cabeza, para que alguien pudiera mirar desde afuera qué hace uno, simplemente. Bueno, yo aproveché eso, simplemente era para leer. Y de estudiante en quinto bachillerato, en cuarto, quinto, me leí el Bolívar de Indalecio Líbano Aguirre, el Núñez de Líbano Aguirre, y estaba leyendo, me han prestado un libro de Antonio García. Bueno, mi cuñado era intelectual y entonces era muy cercano de Antonio García, tenía una buena biblioteca, de tal manera que cuando él me dice eso, yo me dije, yo no voy. Ustedes pueden pasar directamente a la universidad y economía está recién creada, así que puedes pasar a economía. Yo quería estudiar historia, pero como historia no había en la nacional, pues dije, bueno, economía. Pero dije, el Rosario no voy, porque si eso pasa en el colegio, en la universidad confesional, nada. Entonces, esa fue la elección con la nacional. Pero allí para mí es un descubrimiento total lo que se vivía. Esa parte de la memoria, digamos, me quedó muy viva. Era ir a, digamos, cineclub, teatro, pero el teatro eran jóvenes como uno, un poquitico mayores, pero que estaban terminando su carrera, y ya era, por ejemplo, Santiago García. Entonces, Joel Otero era otro director de teatro. Oye, entonces uno estaba, bueno, yo vivía cerca de la universidad, vivía en el Centro Nariño. Centro Nariño es donde está Corferias, ahí al ladito de esas torres. Bueno, de tal manera que yo gastaba 20 minutos en ir a la universidad caminando, pero yo estaba en la universidad todo el día y regresaba a la casa a las 12, porque la cafetería la cerraban a las 11:45. Entonces yo estudiaba en la cafetería. Me llamó la atención una cosa, yo puedo estudiar con toda la bulla que se quiera, porque era como una campana que ponían, donde simplemente estoy en mi cuento, en lo que estoy haciendo, y no oigo el bullicio. Ustedes se imaginan el bullicio de la cafetería central cómo es. Y allá, yo trabajaba allá antes. Bueno, entonces era cafetería central, estaba todo el tiempo. Por tanto, vivía todo lo que pasaba por la universidad. ¿Sí? Entonces lo cultural fue muy importante en ese sentido, fue un descubrimiento total. En la política. En la política, tan pronto entro, con compañeros de estos que formábamos ese núcleo, digamos, de lecturas de nuestra cuenta, que iban en dos campos, unas de economía, que eran básicamente autores cepalinos que no se conocían en la facultad y que era además un arma para poder cuestionar a los profes. Oiga, profe, ¿usted por qué no habla de esto? Y entonces el profe quedaban así. Y obviamente empezamos las lecturas de Marx, por supuesto, pero dando los rodeos. De todas ellas, la que me impresionó más de todas las lecturas de Marx, aparte de los manuscritos económicos filosóficos del 44, fue la introducción a la crítica de la economía política de 1857. No confundir con la contribución a la crítica, que es del 59, ¿cierto? Porque hay allí toda una cuestión sobre la metodología de investigación. Hay una cuestión.
en un texto relativamente breve, pero es muy denso. Entonces, ese texto me impresionó mucho. Y obviamente el Capital, pero el Capital en la facultad, nada. Entonces íbamos a la Libre. Yo iba a la Libre, Universidad Libre, el profesor Hernando Llanos. Y Hernando Llanos conocía el Capital casi de memoria. Era una cosa impresionante. Entonces me desplazaba para allá para tomar el curso que él daba del Capital. Me quedó grabado de esa época en el prólogo que hace Marx al Capital, el párrafo que dedica a la ciencia, que palabras más, palabras menos decía: en la ciencia no hay calzadas reales, y quien aspire a remontar sus luminosas cumbres deberá estar dispuesto a hacerlo por caminos escabrosos. De la traducción de Roses, del Fondo de Cultura Económica. Bueno, entonces eso me impresionó. Con la ciencia hay realmente muy interesante. Por tanto, nosotros ya nos perfilábamos ¿y por qué en la facultad nos enseñan pensador cómo? Para que sea más suave. ¿Por qué no un David Ricardo, por ejemplo? ¿Por qué Adam Smith es desconocido? ¿Por qué? Y por esa vía seguíamos cuestionando. ¿Por qué macroeconomía? No se le conocía en esa época como macroeconomía ni como microeconomía. Se llamaba Teoría Económica 1, microeconomía. Teoría Económica 2, macroeconomía. Pero eran los textos de sistematización de Keynes. Ilustración. Ackley, por ejemplo, George Ackley, ¿cierto? Dornbusch ya tenía su texto también sobre eso. Entonces, la petición era, pues leamos los originales, leamos a los autores. Esa era, digamos, la reivindicación. Y en la política había leído, bueno, yo me metí con francés muy pronto, porque hacía traducciones. No le podía entender a nadie nada porque únicamente lo que quería era traducir diccionario y hágale, busque y hágale. Entonces, en una revista estudiantil publicamos un capítulo de Ernest Mandel sobre la revolución de los precios. Estamos hablando de la época del capitalismo comercial, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. Hice la traducción y entonces por ahí llegó, digamos, llegó el francés. Mis compañeros Héctor Melo y Alberto Corchuelo, que iban un año adelante, pero eran los otros dos directores de la revista, traducían del inglés. Y procurábamos que al menos uno de nosotros o alguien, estudiante, escribiera. ¿Por qué no escribimos? ¿Por qué no publicamos? Entonces, de 4 números de la revista Signos, que luego se llamó Signos de la Economía y la Cultura, en el primer número yo publiqué un artículo, la mistificación del consumo. Y la mistificación del consumo era llamando la atención a un contraste, que según el informe Lebret del año 58, en Colombia se consumía más cerveza que leche, siendo un país que tenía una población infantil gigantesca, pero el consumo, y ese tipo de cosas. Bueno, también estaba las lecturas de André Gorz, Historia y Enajenación. Desarrollos de los manuscritos económico-filosóficos, pero a los años 60. Los años 60 son importantísimos por una razón, porque ya a los años 60 la reconstrucción de Europa se ha llevado a cabo, digámoslo mal que bien. Entonces es la apertura al consumismo, a la sociedad de consumo. Y la clase obrera Valparaíso justamente es cómo impacta el descubrimiento por la clase obrera del consumo de bienes finales,
¿Qué significa para un obrero tener un Fiat 500 llamado Topolino? ¿Sí? O para un francés tener un 2 caballos, un Citroën 2 caballos. Eran los carritos más pequeños, chiquiticos, que salía toda el asiento de atrás y el de adelante era uno solo. Entonces salían 2 bancas que podías enfrentar y podías tomarte el sándwich, el picnic en el pasto, lo que fuera, y ya, el carro cumplía múltiples funciones. Bueno, solo que en la película, pues, cuando yo la pasé a los estudiantes, hice un paréntesis, dejé una pregunta libre, después de preguntar sobre lo que le interesaba para economía del trabajo. Pregunta libre, ¿qué fue lo que más le impresionó de la película? Y la respuesta abrumadora de los estudiantes fue la represión sexual. ¿Sí? Es decir, cómo el Topolino vino a representar una cierta forma de liberación. Simplemente la cámara lo que toma es a la distancia un Topolino que estando quieto no hace sino saltar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese era, digamos, pero por esa vía, entonces, yo llegué a lecturas, biografía de Stalin, una biografía de Stalin por Isaac Doscher, polaco. Y entonces ya eso, digamos, me advirtió acerca de las dificultades que uno todavía apenas empezaba a vislumbrar de lo que pasaba con el socialismo realmente existente, con ese, recuerden que ya en el año 56 Nikita Khrushchev había denunciado el culto a la personalidad de Stalin y todo lo que vino, digamos. Entonces, eso me llevó a reflexiones acerca de lo que yo podría llamar el totalitarismo. Cómo el totalitarismo no era únicamente el fascismo, el nazismo, el franquismo, todos estos que vino, sino que el autoritarismo aún podía venir a nombre de la clase obrera, ¿cierto? Y entender, digamos, cuestiones que uno no le casaban, como que un movimiento popular, una insurrección popular es reprimida en Hungría con los tanques, ¿sí? Entonces, eso simplemente en lo personal me llevó a una búsqueda que fue la siguiente: hay que buscar el socialismo, pero el socialismo no debe ser ni la versión soviética que tiene todo ese antecedente de peso, y ni el chino tampoco, ¿sí? No, tampoco. De tal manera que lo que aparecía más cercano era la Revolución Cubana, pero también con ciertas, digamos, pero era lo más cercano. Bueno, el hecho es que fue, digamos, para mí muy difícil permanecer al margen. Entonces, Camilo Torres. Conocí a Camilo Torres en noviembre del 64. Dio una conferencia sobre los círculos viciosos de la pobreza que había trabajado. Y para esa época yo ya había leído, no, estaba leyendo, tal vez estaba en esas lecturas con, pues, que la memoria más viene, un noruego que escribió sobre ese tema, sobre los círculos viciosos de la pobreza y de la riqueza. Y entonces me pareció interesante que un cura abordara esos temas, digamos así, me pareció curioso, ¿no? Ve, tan raro, ¿no? Un cura como hablando de estos temas, es curioso. Pero seguí escuchándolo. Entonces Camilo tiene un surgimiento meteórico en la política colombiana. Yo lo conozco en noviembre del 64, cuando simplemente era el párroco de la Universidad Nacional. Y yo no iba a la iglesia propiamente, entonces no, simplemente lo conocí, fue en una conferencia, que el padre Camilo, bueno, fue. Pero ya a la altura de marzo, lo que es marzo, abril y mayo, en un trimestre, Camilo recorre todo el país y es
Eso es una revolución, el cura Camilo. Entonces, los estudiantes de economía, en un puente festivo, nos reunimos en la facultad y escribimos la plataforma económica. La plataforma económica que se lee hoy en lo que sale del Frente Unido, la escribimos los estudiantes de economía, ¿cierto? Un grupo, nos reunimos y escribimos ese asunto allí. De tal manera que cuando sale el periódico El Frente Unido del Pueblo, nosotros lo voceábamos, lo vendíamos. Ahí lo vendíamos en la 45, que era lo más cercano a economía. Y ya me llamaba la atención que había carros, naves, que paraban a comprar el periódico. ¿Pero quiénes lo compraban? Militares, por ejemplo, ¿sí? O gente, pero que quería saber el cura qué. Porque, bueno, para la época, si me transporto, para mí, ligarme al Frente Unido, me ligué al Frente Unido así pues era lo siguiente, yo decía, el fenómeno Camilo Torres no es Camilo en sí. Camilo inclusive no es que fuera un orador que uno dijera, uy, qué orador. Antonio García sí lo era. ¿Pero por qué Antonio García lo era? Porque uno desconocía para la época que Camilo había sido un líder en las comunidades indígenas del Cauca, donde estudió. Él era bogotano, pero él estudió Derecho en la Universidad del Cauca y se metió con las comunidades a fondo. Entonces, Antonio era un orador, pero Camilo no. Camilo era más aún. Bueno, entonces la cuestión es yo, lo que pesa más, Camilo, es el crucifijo, la sotana, son los símbolos. Es decir, las abuelitas, las tías que van, los viejitos, porque iba de todo a oír al padre Camilo, ¿cierto? Pero decía, lo que la gente está realmente es un símbolo. Entonces la reflexión sobre el peso que tienen los símbolos, tan extraordinario. Bueno, el hecho es que había otra conexión. De estudiante habíamos formado un núcleo en Ibagué, que se dio para escribir unas conferencias contra el profesor de Teoría Económica 1, donde casi nadie pasaba la materia. Entonces, claro, yo fui rajado, en el curso salí rajado. Entonces, en esas vacaciones, mi compañero que estudiaba había sido líder del San Simón, con el que dimos una clase sobre la teoría subjetiva del valor. Al preguntarle a Jaime González Santos, que era nuestro profesor, ¿por qué no presenta la teoría objetiva del valor? ¿Teoría objetiva del valor? ¿Cómo así? Si usted cree que es muy importante, por favor, pase, y le explica. En esa época, el profesor estaba en una tarima de madera más alta, quedaba más alta que donde estaban los estudiantes, y subimos con Luis y presentamos la teoría objetiva del valor. Y no alcanzamos. Llegó la siguiente clase y no alcanzamos a terminarla. Íbamos a empezar la tercera cuando ya nos cortó. No, Karen, listo. Bueno, entonces pasaba que en Ibagué había un señor mayor de pelo blanco que se llamaba Israel Arjona Esponda. Y él sacaba una revista. En el artículo está la referencia exacta de la revista, donde se reproducían artículos del Monthly Review, de la revista Monthly Review, y él va a parar a ser el editor gerente del periódico Frente Unido. Pero él no nos contó nada, sino nosotros nos encontramos, cuando lo vemos es en el periódico Israel Arjona, pero si es Israel con el que hablamos en Ibagué, era el mismo señor. Entonces Israel se retira en julio del periódico. Nadie sabía de Camilo, de pronto Camilo se desaparece. Pero con Israel las conversaciones que las habíamos tenido desde el año anterior en Ibagué fueron muy francas. Ya un señor dijo, es que
cómo se desaparece Camilo en el momento que más se necesita, cuando apenas la campaña política está empezando, la movilización política está apenas empezando y Camilo se desaparece. Entonces él renunció como, digamos, como una protesta. Después, ya hoy uno supone que él sí tenía información de qué pasaba con Camilo, en dónde estaba Camilo, en qué estaba Camilo, ¿cierto? Pero nosotros no lo sabíamos. Pero también compartíamos esa opinión, hombre, está apenas empezando y entonces una sobrevaloración de las condiciones objetivas, porque Camilo llenaba plazas. Las fotos, ustedes revisan de la época, llenaba plazas. Bueno, entonces mi punto fue, si esos símbolos pesan tanto, hay que estar allí, pues hay que estar allí, si eso es lo que mueve a la gente, si eso es lo que hay que estar allí. Pero lo de Camilo pues fue efímero realmente. Entonces, en la facultad, como estudiante, siempre estuve, digamos, en lo que se llamaban los independientes. No era del grupo de la Juventud Comunista, no era el grupo de los prochinos, ¿cierto? Entonces los independientes éramos como de izquierda, pero que no encontrábamos. Eso llevó a que vacilara mucho estando en Francia. Cuando yo estuve en Francia un año, tomé un par de cursos en la Universidad de París 8, en Vincennes, y cursos que me reforzaban en esa, digamos, en esa formación. Pero no salí de biblioteca durante 4 meses para poner la memoria o tesis que uno presentaba, la parte teórica, que era un modelo de John Fay y Gustav Ranis, un modelo dualista de industria y agricultura. En 4 meses tuve la parte teórica y ya me sentí, digamos, en libertad para poder decir lo que está pasando aquí en París. Entonces me preguntaba, ¿sí vale la pena terminar mi tesis? Y había 2 razones que me decían que sí tenía que seguirla, o 3. Una, me comprometí con mi profesor Jean-Philippe Pimans, que vino a la Nacional en 2 oportunidades, a que yo iba cada mes a darle cuenta de cómo iba mi trabajo, cómo avanzaba. Porque gracias a los buenos oficios de él, Lovaina me pagaba la beca para estar en París. Que eso, lo que pasa es que la universidad no sabía pues, yo dónde estaba, simplemente ya había tomado mis cursos, yo podía estar donde quisiera, entonces bueno. Pero la universidad me cortó la beca en febrero, a los 6 meses. Y las razones luego las sabría. Las razones era que yo estaba casado por lo civil. Yo me casé por lo civil con mi compañera, la socióloga, y Lovaina no me quería dar el pasaje de ella de regreso por no estar casados. Entonces fue una discusión, ¿cómo que no estar casado? Yo estoy casado por la ley civil. Usted lo que me está diciendo es una ley, supuestamente ley, que no es ley, sino que es una cuestión religiosa, y entonces se saldó el asunto como yo protesté, hice teatro, di un golpe en el escritorio, hoy mismo escribo a ICETEX, ellos no dejan a un colombiano tirado. Yo había que los dejara tirados, por supuesto, pero había que decir que no. Bueno, el hecho es que el Señor me calma, me dice, Gómez, calme, todo tiene arreglo, me dice. Y yo, ¿cómo? Y me dice, se le hace un préstamo moral. Le digo, ¿qué es un préstamo moral? El préstamo moral es que usted se compromete a que dentro de 5 años, que usted ya estará bien en su país, devuelve a la universidad el préstamo que le hizo para la compra del tiquete aéreo de fulanita, porque no decía su esposa. Bueno, entonces a los 5 años cumplidamente le mandé una carta, porque moralmente estaba impedido de un supuesto préstamo moral, que no era, ¿cierto? Sí, explicando. Y él vino a Colombia, el profe, pero él no sabía eso, se lo conté. Me invitó a Lovaina, di una charla en Lovaina. A los no sé cuántos años, 15 años. Y ese señor que me hizo lo del préstamo moral
ya fue diferente, con abrazo. Nos gusta que nuestros egresados jueguen un papel en su país, etcétera, bueno, lo que fuera. Una cháchara allí. Entonces, por ese motivo, tuve luego una experiencia. Al llegar a Colombia, se formó mientras estuve fuera el bloque socialista. Y el bloque socialista, para mí y para muchos, era una búsqueda, pero prontamente tomó ya una definición trotskista, de Cuarta Internacional. Yo la había conocido en Francia, la Cuarta Internacional, y no tenía ningún interés en participar con Cuarta Internacional o cosas por el estilo. De tal manera que rápidamente, bueno, no tan rápido, a la vuelta de 5 años, simplemente me retiré y dije, no, eso no es conmigo. Entonces, esa fue la experiencia. Bueno, otra pregunta. Dale. A mí me interesaría saber, cuando usted salió para Francia, ¿cuál fue la impresión que usted tuvo de salir y del mundo respecto de Colombia? O sea, ¿cómo veía a Colombia en ese momento? Sí. Tanto en cuanto a la teoría tal vez económica o el contexto nacional en general. Sí. No me está... Y las diferencias, claro. Sí. Mira, yo creo que son dos planos. Uno muy personal, una vivencia muy personal, pero que creo que esa puede de pronto aplicar con mayores o menores grados para otros en el momento. 9 hermanos. La mamá viuda. Le tocó muy duro porque mi papá se había embarcado en una empresa grande, y fracasó. Le quedó mal un socio y entonces quiebra. Y 3 infartos y chao, ¿cierto? Entonces ella, admirable me pareció, ¿qué hizo? Habló con los bancos y simplemente les dijo, ustedes me dan la oportunidad y yo pago. Pero me dejan trabajar y yo pago. Yo sé cómo sacar esto adelante. Porque ella había trabajado con él en la primera época, 10 años. Luego él no quiso que ella trabajara más, porque socialmente cuando la mujer trabajaba, entonces el hombre pensaba que los vecinos dirán, pobre señora que tiene que trabajar porque el marido no puede sostener el hogar. Eso era para la época, pues. Entonces ella dice, deme la oportunidad de trabajar y yo trabajo y respondo. Y esos gerentes eran muy amigos de él y muy amigos que se forman en ese tipo de sociedades secretas para estar al margen de los tentáculos de la iglesia, digámoslo así. Entonces le colaboraron y ella salió adelante y pudo pagar. Pero nos tocó, desde el colegio, nos tocó la época de pasar de vacas gordas a vacas flacas. Es decir, de llegar en el carro más lujoso cuando él me llevaba al colegio, que a mí me daba pena que me llevara al colegio. Le decía, no me lleves, porque me daba pena. Los compañeros querían tocar el carro. Era una vaina así, pues, entonces a mí eso no me gusta. El apretón de cinturón más grande, ¿no es cierto? Entonces, pero esas experiencias son muy formadoras. Bueno, el hecho es que en lo personal que era, de los 9 hermanos, en ese momento solo estaba yo en Colombia cuando había que irse. Cuando yo tenía que irme, solo estaba yo en Colombia. Todos los demás estaban fuera. Entonces le pregunté a ella, ¿no te da nada si yo me voy o quieres que me quede y aplace la beca o alguna cosa? Y me dice ella, no, mijo. Lo primero es lo primero, su formación, y hágale, que yo me bandeo sola, yo me defiendo sola. Y así fue, entonces yo me fui. Lo segundo, quise irme por una razón, porque no me gustaba esa situación de estar
en la casa, muy de la casa. Entonces yo tenía que llevar a mi mamá, traerla, llevarla a donde sus amigas. Ella no manejaba, espérate, no, ella ya manejaba en esa época, sí, ya manejaba carro. Aprendió a los 60 años a manejar. O sea, entonces se chocaba a cada momento de la vida. Bueno, el hecho es que esa situación me disgustaba para mí. Decía, yo quiero vivir mi vida solo, tomar decisiones. Un estudio uno lo puede hacer aquí sin necesidad de salir. En esa época yo decía, uno puede estudiar aquí, pero la vivencia simplemente la intuía que era muy buena, y fue muy buena, excelente. Pues vivir, tomar unas decisiones elementales, pero son tus decisiones. Entonces eso fue, digamos, muy importante. Lo otro es el panorama nacional. Para la época pasaba una cosa, donde nos equivocamos como estudiantes. Estoy haciendo una retrospectiva. Los años de 1960 a 1968, 67, fueron época de vacas flacas. Fue época donde el ciclo externo golpeó mucho a la economía colombiana, la caída de los precios del café, de una economía muy dependiente. Entonces había problemas de divisas muy, muy serios, ¿cierto? Un estrangulamiento. No había crecimiento. Mirando ese papel que te pasé, alcancé a ver de refilón, el Producto Interno Bruto por habitante fue 0 entre 1961 y 1968. O sea, no hubo crecimiento. Eso apoyó las lecturas que nosotros hacíamos de Arrubla, por ejemplo, sobre la teoría de la dependencia y la sociedad colombiana. Nosotros las leíamos, era el capitalismo impide el desarrollo del país. Ya como una cuestión general, como una cuestión de, ¿cierto? ¿No? Entonces estábamos viendo una porción del tiempo, pero la generalizábamos. Entonces uno, digamos, allí se equivocó en cuanto al alcance de la teoría de la dependencia, en ese punto. Bueno, pero si comparten por interés histórico el papelito, tú lo puedes compartir con ellos y listo. Bueno, ¿qué otra pregunta, hombre? Dale. Complementando un poco la pregunta de mi compañero, el contraste académico de estar en el pregrado aquí en Colombia y los cursos que hiciste en Europa, las tendencias respecto a neoclásicos, a ortodoxos, heterodoxos, ¿cómo fue? Bueno, fue muy duro. Estaba en una universidad que es una universidad que está situada en territorio flamenco. Lovaina está en Flandria o Flandes, español. Allí se habla un dialecto del neerlandés, muy emparentado con el alemán, en el pueblo, en toda esa zona. Pero en la universidad se hablaban las dos lenguas. Había una sección flamenca, hablaban su lengua, y una sección francófona donde se hablaba en francés. O sea que uno salía al pueblo, todos eran flamencos, pero por cortesía le hablaban a uno en mal francés, pero le hablaban, ¿cierto? Y uno entendía con ellos. Culturalmente yo estaba más cercano de los flamencos por sus luchas. Eran los que daban las luchas, eran los que estaban más abajo, se consideraban discriminados, etcétera, etcétera. Bueno, y los cursos, macroeconomía, un nivel obviamente, digamos, de lecturas, todos con lecturas. Todos los cursos siempre van apoyados, las sesiones van apoyadas de lecturas. Entonces, en ese sentido,
era muy distinto a lo que uno, aquí no conocía eso. Aquí simplemente el profesor sigue un texto, si consulta varios textos, saca unas notas de clase, pero no conocíamos lecturas individualizadas así. Bueno. 2, en el entendido que el inglés lo tenías, en ese entendido, el curso de teoría del equilibrio general lo dictó Jacques Dress. Jacques Dress va a trabajar con a ver, hombre, ¿con quién es que va a trabajar él? Con uno de los neoclásicos, hombre, más destacados, con los artículos famosos del 50, del 55, con Solow. Va a trabajar con Solow. Jacques Dress, ni más ni menos. Entonces, su curso era en inglés, siendo él francófono, pero el curso se daba en inglés. A ese momento, mis matemáticas estaban por el suelo. Solo había tomado, el cálculo lo vine a ver, fue en la facultad, ¿cierto? El diferencial, el integral. Pero allí era topología. Entonces, matemática moderna. Conseguí un chileno que hacía allá su doctorado para que me iniciara. Entonces tenía que vencer el problema del inglés y de la matemática. Entonces en ese sentido fue duro. Y los exámenes se presentaban de dos maneras. Los exámenes se presentaban, tradicionalmente siempre fueron orales, exámenes orales. Pero ya era una práctica que se presentaban oral una parte y escrita otra, ¿cierto? Bueno, con una cuestión sorprendente. Es para responder una pregunta de antes que tal vez la formuló Nicolás. Tuve en Lovaina el mismo profesor que tuve en París, que era profesor belga de la Universidad Libre de Bruselas, Ernest Mandel. Entonces, Ernest Mandel en Lovaina era con todo el protocolo a la antigua de lo que es la universidad en Europa. El respeto mayor. Hacerle una pregunta al profesor era: señor profesor, quisiera usted explicar, ¿cierto? Sí, quisiera, de forma condicional, ¿cierto? Entonces, eso era en Lovaina. En París, era el estudiante que se le acerca, que está así tan cercano como a él, y le da una palmada en el pecho, ¿sí? Y le iba diciendo: oye, Ernest, ¿sí? No entendí esto, ¿qué piensas tú? Con tuteo, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú? Y él respondía tranquilamente. Entonces en Lovaina y en París eran dos ambientes radicalmente distintos. Pero eso en la forma, simplemente en la forma. Cursos, uno, muy regular. Países en desarrollo se llamaba el curso, o países subdesarrollados creo que era. Pero profesor, a mi juicio mediocre, pues, no, ninguna novedad, ninguna cosa, no había, pero eso era raro, esa era una excepción, ese no era. Cuestión interesante, cuando hago la sustentación, allá se va, la formalidad es la que reina, tiene que ir uno de corbata. Y entonces
romper el hielo es muy complicado, pero en mi caso se rompió de la mejor manera. Porque antes de empezar, estando todos ahí ya el jurado, están los del jurado, ve uno como 6 o 7 que están ahí, pero de los cuales como que los que más interrogan son 3, ¿no es cierto? Me dice uno, un italiano, un profesor italiano, profesor Basevi, me dice, ha impactado la literatura latinoamericana. Cuéntenos, ¿sabe usted algo de García Márquez? Entonces le digo, por supuesto. Yo llegué en el 68 y en el septiembre del 67 salió por Ediciones Suramericana la primera edición de 100 años de soledad. Entonces hubo un seminario, hubo un foro muy bueno en el segundo semestre del 67, no, perdón, en el primer semestre del 68, yo estaba en Colombia, en la Nacional, con uruguayos, Ángel Rama, con un venezolano, Garmendia, bueno, había un mexicano, no me acordaré, y Jaime Duque, de Colombia, tipo muy bueno. De tal manera que dio la casualidad que yo tenía para esa época una noviecita belga y le había regalado 100 años de soledad que acababa de salir en francés en el 69, 70, por ahí por el 70. Sí, por el 70. Y esto fue en el 71. Entonces yo conocía la versión francesa para comparar ciertos pasajes, que pues, no me convencían mucho, expresiones donde el traductor tiene que recrear la obra, no es traducir. Los italianos tienen un dicho que es traduttore traditore, es decir, el traductor traiciona, ¿cierto? ¿Sí? Es un traidor, si lo hace literal, si lo hace, bueno. Entonces la cuestión era, por ejemplo, una expresión donde está Ave María Purísima, versión francesa, Ave María très pure, Ave María muy pura, sí, purísima y muy pura, ¿cierto? No, una cosa con otra. Pero bueno, el hecho fue que rompió el hielo, tranquilos, entonces ya está uno mucho más tranquilo, pero salió bien. Salió bien. Pero allá me hice una pregunta en París. Era, ¿debo terminar mi tesis de lo vaina, lo que implica que tengo que trabajar? Y a ratos me decía, no. ¿Qué haces en París si no conoces de París nada? Si estás en... La verdad es que en ese momento yo estaba de traductor de movimientos de mineros en Bélgica, ¿cierto? Entonces siempre me mandaban los textos en francés para que los tradujera al español. Pues cositas cortas, ¿no? De mandar. Y los colegas franceses me tenían muy... Eso se llamaba... Sacaban una revista que se llamaba Cuadernos de Mayo para escribir allí las luchas de los trabajadores. Y yo hacía traducciones sobre eso cortas, pero ellos me decían nunca, no vas a la calle, no vas a la... porque donde te cojan, te agarren, te deportan. Entonces la cosa era muy delicada. Pero la respuesta final fue una, si vine a hacer unos estudios debo terminarlo, lo que uno empiece debe terminarlo, no dejar las cosas a medias, debe terminarlo, pues son más que suficiente para. Ignoraba el mercado de trabajo, para qué era útil, eso no me pasaba por la cabeza, para qué podía servir. Y 3, no le podía quedar mal al profesor que había comprometido su nombre y su reputación. Yo avalo que este estudiante vaya, si le preguntan, y que le salgan luego ese que usted avaló, no respondió, simplemente desapareció pues de la escena, entonces la palabra, eso juega más. Bien. Pues yo quisiera, teniendo en cuenta
lo que sucedió el día de ayer con los estudiantes, la movilización estudiantil. Quisiera saber qué apreciación su merced tiene del movimiento estudiantil actual con base a los movimientos estudiantiles que hubieron en su época. ¿Cómo puede usted apreciar ese contraste adicional si usted piensa que el movimiento actual sea más que todo un fenómeno de repliegue donde la coyuntura haya una situación que amerite el movimiento, pues los estudiantes salen y se mueven y el resto pues todo sigue normal? ¿O en su época era más constante todo el movimiento estudiantil? Pues, ¿qué apreciación tiene usted de las dos épocas que se están manejando? Con la actual hay más que suficiente, ¿cierto? Con lo que está pasando actualmente. Pero para las dos sí, hay una cuestión muy distinta de correlación de fuerzas. Para la época, el movimiento estudiantil en los años 60 era una fuerza política nacional. Política no es porque tenga una adscripción política, sino es por su significado en las movilizaciones, en los hechos. Ese es bueno, entonces era muy grande. Hoy ha cambiado esa correlación, ¿cierto? Entonces es diferente. Pero basta mirar, por ejemplo, la experiencia pasada de lo que fue el movimiento de los últimos meses del año pasado, del 2018. Ver cómo fue evolucionando esa correlación de fuerzas, cómo el movimiento universitario, estudiantil, fue ganando punto a punto, un pulso, donde el gobierno no quería ceder. Lo primero que se dice es: no hay recursos, no hay recursos. Esperen un minutico, apagamos este. Ok, bueno. Edgar Reis. Sí. Bueno, entonces, digo yo, fue ver el desenvolvimiento, cómo se fueron ganando puntos y cómo el gobierno fue cediendo de un punto. No hay recursos, a un punto en que, eureka, encontramos los recursos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es todo el proceso el que da cuenta de eso. Bueno, eso fue. Ahora, del año pasado, de esos últimos meses del año pasado, al momento, a lo que ha ocurrido en este año 2019, hay un cambio muy importante. Es el gobierno ha venido en una vía de responder a una pregunta. La voy a formular en términos muy duros. Es cómo responder a esa dinámica del movimiento universitario de una manera más contundente, más eficaz. El gobierno ha preguntado eso y lo viene haciendo. ¿Cómo? Hubo una noticia que no circuló, que fue unos encapuchados que hicieron destrozos en ICETEX, eran del SMART. Eso fue una cosa que no circuló en RCN, en Caracol, pero sí circuló en. Entonces la pregunta es, ¿cómo así? El SMART, ¿qué hacían allá? Es una manera de producir un efecto en la opinión pública. Vean a los estudiantes vándalos lo que hacen, ¿no es cierto? Esa es la forma como le están respondiendo a la institución que los financia para que puedan estudiar, para que se califiquen. Esa es una. La otra, no por casualidad salió la noticia de cómo es que se va a normatizar la protesta social, que es algo que ha venido
planteando el ministro de la Defensa, ¿no? No de ahora, es una preocupación desde que estaba en FENALCO. Bueno, entonces, el punto es el siguiente. A futuro inmediato puede haber serias provocaciones. El movimiento estudiantil va a pisar la cáscara para resbalarse y caer, o es importante estar atentos a ese tipo de cosas. Por otra, hay un cambio también en la política gubernamental. Yo he tenido oportunidad de escuchar a la ministra de Educación, una persona muy aguda, muy inteligente, que tiene que moverse con esas limitaciones que tiene, pero es muy aguda la señora. Bueno, por tanto, los estudiantes a ese tipo de situaciones no pueden responder y caer en provocaciones que impliquen cierres. Tan grave es la situación que si se cae en provocaciones, crean que no hay mayor problema político si la Universidad Nacional y otras públicas son cerradas, aún con aplausos en muchos sectores. Entonces, en ese sentido, en la política hay que ser muy consciente de las potencialidades y de las limitaciones y no caer en situaciones en las cuales se pueden sobreestimar unas y subestimar otras, ¿cierto? ¿Sí? Esos son análisis muy fluidos porque tienen que hacerse. Ahí es donde está la política, bueno, ¿cierto? ¿Sí? En los análisis pues, de las situaciones así concretas. Bueno, sobre ese tema, entonces las diferencias son grandes. Ustedes dirán, ¿y este profe por qué habla con tanta... a la altura del partido en que yo me encuentro, no tengo ningún tipo de restricción en el sentido de mi trabajo, lo hago, lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en mi casa, en cualquier parte, no depende, entonces puedo expresarme con un grado de libertad que yo lo aprecio en términos que es grande, ¿sí? Un grado de libertad. Y ojalá podamos seguir contando con situaciones donde nos podamos expresar con libertad. Ella se aprecia es cuando se pierde. Es ahí donde se sabe lo que eso significa. Y lo que significa, por ejemplo, la universidad pública. Está en riesgo la universidad pública, porque estamos en un camino de tránsito de abandonar la educación como un derecho para que pase a ser un servicio. Y como todo servicio debe ser pagado en su tarifa. Y esa ideología pesa muchísimo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo tenía que decirles. Muchas gracias.